Sucede que la mayoría de las personas leen sin tomar jamás notas. Nunca toman notas. Algunas personas sí, pero tampoco lo hacen de manera inteligente. Para empezar a entender bien esto, sería bueno que primero veamos por qué tomar nota. Normalmente, las personas creen que tomar notas tiene como objetivo dejar un registro de lo que se va leyendo. Es decir, vamos dejando registrado en algún lado las cosas importantes de lo que vamos leyendo. Si bien eso es cierto, sí va quedando un registro de lo importante que vamos leyendo, no es ese el motivo principal, no es el propósito principal por el cual deberíamos tomar nota. Es quizá el propósito por el cual la gente toma notas porque no sabe que tiene otro propósito. Pero tomar notas, si se hace de manera inteligente, tiene un propósito mucho más grande, mucho más importante. Y es hacer que lo que vamos leyendo y lo que vamos incorporando se incorpore en la memoria de largo plazo. O sea, que quede registrado y que cuando necesitamos recordar algo, podamos recordarlo porque quedó grabado en la memoria de largo plazo. Cuando nosotros tomamos notas, el hecho de tomar notas activa el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Es decir, que nosotros estamos tomando notas a través de la lógica y de la razón, gracias al hemisferio izquierdo, pero estamos incorporando de manera más creativa al anotar, al usar colores, al ir marcando, al ir haciendo un resumen, haciendo un gráfico de cómo vamos tomando la nota, estamos utilizando el hemisferio derecho. Entonces estamos incorporando la información de dos maneras diferentes y con muchas más posibilidades, porque al usar el hemisferio derecho entran a trabajar también las emociones, lo que sentimos a partir de lo que vamos leyendo. Entonces tenemos más posibilidades de almacenar esa información en el subconsciente y que quede registrado en la memoria de largo plazo. Entonces fíjense que el beneficio no es solamente registrar lo que vamos escribiendo, es ayudarnos a comprender mejor y a retener y recordar mucho más lo que escribimos. Entonces tomar notas inteligentes es algo verdaderamente importante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Lo más importante para mí, la forma en que yo lo hago, es en la lectura, cuando veo un punto que realmente me parece importante, lo subrayo, luego pongo unas especies de corchetes en los lados de donde está la columna de lectura, en los lados hago como un corchete para que quede marcado dónde está subrayado. De esa manera me es más fácil verlo cuando vuelvo. Además de tomar eso, si hay palabras clave o cosas que son demasiado importantes, las anoto en el margen. También anoto en el margen cualquier pensamiento, cualquier reflexión o cualquier sensación que me produzca lo que estoy leyendo. Trato de dejar esos puntos marcados de alguna manera. Además de eso, como ya vimos en otra clase, esa anotación que hice, voy y la llevo a mi propio índice en el inicio o en el final del libro, como ya lo vimos. Pero voy un poco más allá. Esto es solamente anotar y marcar, como ya lo vimos, pero vamos a llevarlo un poco más lejos. Una vez que tomamos esas notas y subrayamos y todo, y terminamos un capítulo, o terminamos dentro de un capítulo un tema que nos parece que es importante y que se cierra en sí mismo el tema ahí, y a través de un nuevo título parece que pasamos a un nuevo tema. Entonces, si ahí se cerró un tema, o se cerró el capítulo entero, lo que hago es transformar esas anotaciones en un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico que hago en una hoja de papel, que lo hago totalmente a mano. Yo recomiendo no utilizar la computadora para esto. Hay programas, hay un montón de cosas para hacer cuadros sinópticos, para hacer incluso mapas mentales, para hacer un montón de cosas. Pero yo recomiendo hacerlo a mano, porque eso va siempre activando nuestro hemisferio derecho y nos va ayudando a ir memorizando y captando mejor las cosas. Y recomiendo usar colores también, colores que podemos dividirlos por niveles jerárquicos. Es decir, que un nivel va a tener un color, otro nivel va a tener otro color, y así sucesivamente vamos a ir enmarcando todo lo que vamos haciendo en el cuadro sinóptico.
ese cuadro sinóptico me va a servir muchísimo más para repasar que leerlo subrayado, porque va a ser más gráfico, nos va a mostrar mucho mejor. Igualmente no se preocupen si no entienden bien cómo es armar un cuadro sinóptico, porque hay una clase destinada a los cuadros sinópticos y otra clase destinada a los mapas mentales, que es el paso siguiente para ir un poco más lejos. Lo que pasa es que el cuadro sinóptico yo lo utilizo para cada tema, mientras que el mapa mental lo utilizo para el libro entero. El libro entero lo transformo en un mapa mental y cada capítulo previamente lo fui transformando en cuadros sinópticos. Esta es una forma inteligente de tomar notas. Vamos a ahondar un poquito más en ella. Lo importante por ahora es que cuando leen un libro piensen que tienen que siempre tener el lápiz a mano, que tienen que poder ir marcando sin miedo lo que tienen que anotar, que es muy interesante hacer el índice de las anotaciones que van haciendo y luego pasarlo al papel en forma de un cuadro sinóptico. Por ahora vamos a quedarnos ahí. La idea de esta clase era por qué tomábamos notas. Muy bien, tomamos notas porque si las hacemos de esta manera, vamos a tener un potencial de retención de la información que leemos muchísimo mayor que si solamente subrayamos y nos quedamos con eso. Esto lo vamos a seguir viendo mucho más en clases que vienen, así que estén bien pendientes y preparados. Les recuerdo que pueden descargar la clase en formato MP3 para escucharla cuando y donde quieran, en la cola del supermercado, mientras esperan en la sala del médico o cuando van conduciendo. Y les recuerdo que si de noche, cuando se van a dormir, escuchan las clases, los va a ayudar el hecho de que su subconsciente procese la última información que escuchó en el día, que es esas grabaciones, y van a ayudarlos a comprender mucho más. Así que eso es algo que también, si quieren hacerlo, si tienen ganas, si pueden hacerlo, les va a funcionar muy bien. Muy bien, llegamos al final de la clase, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.